Leo Sucher, mucho gusto de recibirlo. Ok, el gusto es mío, el Eh, gusto es con usted, don un Jorge. venezolano, ca- bueno, casado con una tica y que vive aquí hace ya varios años Eh, 5 años, 6 años. y que conoces bien qué pasó en Venezuela, o sea, como un país tan rico, tan lleno de- es el país más rico en minerales de todo tipo Sí, y bueno, en reservas de petróleo y todo. sí, ¿Y qué es lo que ha pasado? O sea, ¿cómo es posible que hemos eh, llegado a los niveles de inflación tan altas, de pobreza, de desempleo, desempleo? Un de país que valor, producía, ¿cuántos millones? Creo que eran 3,5 millones de barriles, de barriles y ahora produce no sé cuántos, pero muy poco, 600, 600.000, 600 700.000 mil. barriles por día. Es una lástima, verdad que es una lástima. No solamente Venezuela se conoce por petróleo, Venezuela tiene en la zona oriental del país, que fue desarrollada por la democracia, la siderúrgica más grande de Sudamérica en su momento. Hoy está en el suelo. La siderúrgica porque tenemos el hierro a flor de piel. No hay que excavarlo, no hay que buscarlo. Usted pasa por las zonas orientales y ve cerros de hierro. Ese hierro lo está usando Suecia para procesarlo y hacer el acero sueco. Bastante. Después tenemos la parte de oro, el oro que hay que hoy día se dieron cuenta que las vetas son innumerables. El país prácticamente con la industria petrolera en el suelo está dependiendo del oro ahorita. Entonces estamos bañados de puras riquezas naturales. ¿Qué pasó en Venezuela? Bueno, Venezuela veníamos de 40 años de democracia, alternabilidad, un bipartidismo que condujo a una corrupción. Y el pueblo se cansó y estaba buscando un Mesías, como te decía, un Mesías que lo salvara y que le diera otro rumbo al país. Mientras tanto, el país producía 3,5 millones de barriles solo en petróleo, también el hierro, también la ganadería. La ganadería no exportaba, pero servía para consumo nacional. Electricidad, teníamos una represa muy grande, la represa del Guri, posiblemente uno de los grandes proyectos que había era de darle electricidad no solo a Venezuela, aparte de Brasil también. Se instalaron siderúrgicas, se instalaron petroquímicas, porque se dieron cuenta que el gas que botaba al espacio, tú lo podías procesar y sacaba material para hacer todo lo que conocemos de plástico. Se instalaron 5 petroquímicas. Bueno, buscando el Mesías, llegó un hombre con unas promesas muy grandes, Hugo Chávez. Hugo Chávez Frías, y era la esperanza de muchos. Fíjate, Jorge, que mucha gente votó por él, académicos, profesores universitarios, o sea, no solamente el pueblo, gente pensante de las universidades, creyeron en ese proyecto. O sea, más que todo creyeron en un nuevo proyecto. El hombre lo hizo bien, 80% ganamos por las elecciones. Inmediatamente empezó a hacer su proyecto popular, porque él sabía que la única forma de mantenerse fuerte es siendo popular. Y de una vez empieza a hacer educación, salud y vivienda. Hace las misiones, famosas misiones. La misión vivienda se encargaba de hacer casas de bajos recursos con unas iniciales muy bajas, subsidiadas para el pueblo. Educación, mucha gente estaba analfabeta en esa época. Prácticamente entre un 50 y un 60% rondaba el analfabetismo. Él hizo la misión Robinson, donde podías acceder a estudiar.
Pero a estudiar qué, si la mayoría de la gente tenía que trabajar para poder subsistir. Muy bien, la misión Robinson era después de las 5 de la tarde, para que te diera chance de trabajar y después ir a tu clase. De ahí salieron bachilleres, sí, no se puede negar, y fueron a la universidad. Hizo la segunda etapa, la misión universitaria. Creó la Universidad Bolivariana de Venezuela. Y ahí salieron profesionales. No se le puede negar eso. Después hablamos de salud. Llegó, hizo misión barrio adentro. Era una misión donde llevaba, como en Costa Rica el EVAIS, hacia los pueblos más lejanos. Claro, se consigue con que los médicos no quieren ir a los pueblos, porque quieren graduarse y estudiar en las grandes urbes. Bueno, trajo médicos cubanos y los metió en los barrios. Esos médicos cubanos, no sé, puede ser que sean buenos o no, de dudosa procedencia, no estaban inscritos en el colegio médico, pero hacían la función de los primeros auxilios, los auxilios primarios. El pueblo ve eso y está encantado. Ok, tiene una popularidad muy grande, se tira una lección para hacer una renovación a la Constitución. Claro, como ya le dio ese dulce de los 3 grandes pilares, misiones, vuelve a ganar las elecciones y puede reformar la Constitución. Ahí viene el proyecto bolivariano que él soñó. ¿Qué hace con el proyecto bolivariano? Cuando tiene ya bastante popularidad por las misiones que tiene, consigue hacer su proyecto que venía ya preprogramado. Él fue dictado en Cuba, igual que varios dirigentes de ellos, y tenían una agenda. La agenda era hacer una revolución. ¿Cómo hacían la revolución? La revolución la hacía de la siguiente manera. Primero, crear un populismo. Populismo donde podías mantener al pueblo dependiendo de ti. ¿Cómo lo iba a hacer? Te voy a decir cómo lo iba a hacer. Desarrollo del ejército. El ejército era fundamental para él, porque era el que lo podía tumbar o lo podía mantener. Entonces empezó a desintegrar el ejército. Empezó a remover fichas y meter gente leal a él. Los cuadros medios que habían estudiado con él pasan a ser coroneles y pasan a ser generales y mantienen el control. Hoy en día el ejército es totalmente rojo. Luego se propone a desmantelar la industria petrolera. ¿Por qué? Porque él necesitaba esa entrada de divisas sin control de la Contraloría ni de la auditoría, sino de él. Desmantela la industria petrolera y cambia la meritocracia que había en la industria petrolera por muchos años por la lealtad. Entonces, muchas veces, y a mí me tocó oír esa palabra, cuando decía necesito 3 ingenieros. Bueno, ¿qué background necesita? Dice, no tanto los méritos, la lealtad. Entonces él cambia esa parte. Después buscó cuál es otro que me puede afectar. Ok, que esa es la más importante. El sector industrial. El sector industrial. Hay que romper las empresas. Hay que quebrarlas. ¿Por qué? Porque las empresas cuando empiezan a quebrar, empiezan a reducir personal. Yo tengo la experiencia propia, yo tenía una empresa pequeña, tenía 12 empleados, 12. Hoy en día tiene 2. Jorge, ¿dónde fueron a dar esos 10? A la calle. Y la Ford Motor tenía 2.000 empleados. Se quedaron con 400. Las grandes textileras, ¿dónde está esa gente? En la calle.
Ahora venía el control social. Usted quiere comer, yo le voy a dar una bolsita de comida cada 15 días y le voy a dar un bono espontáneo, esporádicamente. Y con eso más o menos usted vive. Hoy en día todo el mundo cada 15 días va a buscar su bolsita que llaman CLAP, cuestión de alimentación, y un bono económico. Los mantiene más o menos sobreviviendo. Pero eso tiene un precio. Te tienes que poner una camisa roja, tienes que ir a las marchas, tienes que ir a apoyar al gobierno. Que no puedes ir a la marcha, lamentablemente, entonces no hay bolsita. Entonces ya tienes una dependencia, hay un control social que podemos ahondar más adelante. Después tenemos la iglesia, ejerce un papel importante en la población, la iglesia católica. Había que desmoronarla. Hizo ensayos, el gobierno hace ensayos, a ver hasta dónde puede llegar. Yo me acuerdo que el año 99, él ganó en el 98, entró a la presidencia el 6 de enero del 99. En diciembre del año 99 sacó una norma. No vamos a poner árboles de Navidad en las entidades públicas. No hay árboles de entidad. El Papá Noel ese que se pone no lo vamos. No es que obligatoriamente no lo ponga, recomendamos no ponerlo. Eso fue un ensayo para ver cómo reaccionaba la gente. La gente estaba pendiente de eso. Bueno, ese primer paso entonces fue avanzando. Segundo paso es tratar de desmoralizar a la iglesia. En Semana Santa, si quieres ir, o si la pasión de Cristo, la pasión de no, eso es optativo. Empezaron a ponerle cercos y la gente empezó a no ir. Hoy en día, prácticamente la iglesia, usted lo ve en Nicaragua, como expulsan a los obispos, ponen presos a los curas. En Venezuela no llegaron a eso, pero sí llegaron a desmotivar a la población católica a seguir con la iglesia. O sea, la iglesia hoy en día no tiene esa fuerza moral, ¿no? La iglesia tiene fuerza moral que tenía antes. Bueno, después promovió lo que todo el mundo sabe que promueven los izquierdosos, la lucha de clases. La famosa frase que lanzó, ser rico es malo. Ese ser rico es malo traía detrás de eso muchas cosas. Si tú generas riqueza y tienes una empresa, tú eres un explotador. Entonces, ese es el rico y él es el malo. Y tú que eres explotado, eres el bueno. Y yo quiero estar con los buenos. Todos los buenos tenemos que unirnos. Y eso le dio una bastante fuerza. Es tanto que mucha gente de industriales, mucha gente ha tenido que replegarse. Yo conocí a un gerente, un presidente de un banco, que él tenía un carro tipo Volkswagen viejo y con eso él iba al banco. Pero en su casa tenía un Mercedes-Benz. Y uno le dijo, mire doctor, ¿usted por qué anda en esto? Me dice, porque no quiero salir en el Mercedes. Porque en cualquier calle yo soy el rico, soy el malo. Me pueden caer a piedra. Mientras que aquí en bajo nivel, bajo perfil, no pasa nada. Eso está pasando, no ahorita, pero sí hace unos 5 años o 10 años atrás. Bueno, en fin, todo eso conllevó a que hoy en día hay un control social sobre la población. Que mañana hay una convocatoria de la oposición y mucha gente ya está obstinada de ese sistema porque no come. La marcha de la oposición
es el miércoles a las 11 de la mañana. Muy bien. El gobierno dice, el miércoles de 9 a 2 vamos a repartir las bolsas de comida. Y el que no venga, pues tiene que esperar 15 días después. ¿Para dónde vas a ir? No vas a la marcha. Conozco un ejemplo de una secretaria mía que me dice, ingeniero, ¿qué hago? Le digo yo sé su problema, vaya a la marcha. Porque ella tiene 2 hijos, hombre abandonado, esposo, pero un hijo es autista. Y ese autista, hay escuelas especiales privadas que son muy caras. Pero ahí la gobernación del estado, de la provincia, tiene 2 colegios autistas del gobierno. Y el hijo está en un colegio. Ella tiene miedo que si ella falta 2 o 3 marchas, pues le quitan la beca al muchacho. Pero el modelo socialista no caminó nunca entonces. No es que es modelo socialista. Bueno que me preguntaste eso, una vez tuve una charla con un dirigente que a lo mejor lo oíste, se llamaba Teodoro Petkov, un economista, fue guerrillero en su época, después se regeneró y fue un gran economista, muy bueno, fue ministro de Economía y fue ministro de Planificación Nacional. Y él en una charla nos dijo, estos dicen que son izquierda. Izquierda soy yo. Estos son unos aventureros. Él lo dijo y tuvo razón. Estos no tienen nada de socialista. Ellos están aliados con los iraníes. Los iraníes son exactamente en contra del socialismo. O sea, ellos lo que son unos oportunistas que tienen un proyecto ya no venezolano, un proyecto regional. Y eso yo le he hablado con mucha gente. Ya el problema salió de Venezuela. Ya es un problema en Nicaragua. Ya es un problema en Honduras, con Zelaya. Ya es un problema de Bolivia, con Evo Morales. Ya es un problema de Ecuador, con Correa. Ya es un problema en Chile, con Boric, aunque Chile es un poco menos radical y es crítico de este gobierno. Problemas en Colombia con Petro, Lula, México. O sea, está bañado de rojo el continente americano. Y es un problema de exportación de un proyecto que nadie sabe lo que es el socialismo del siglo XXI. Porque el Partido Comunista en Venezuela está en contra de ese proyecto. Está en contra del gobierno. Y la producción se ha caído totalmente. La producción del país, o sea. Bueno, si vamos a la parte económica, la producción petrolera está en el suelo. La siderúrgica, y te estoy hablando primero de las macros, ya no genera. Venezuela ahorita está endeudada económicamente con los chinos, con los rusos, con los iraníes, con los bielorrusos, pidiendo prestado. ¿Y con qué garantía? Con petróleo futuro. O sea que la producción que tenemos nosotros se la tenemos que dar a China, porque ellos nos van a cobrar. Se la tenemos que dar a Rusia, se la tenemos que dar. Irán no, porque Irán está haciendo otro convenio. Ellos quieren penetrar en el continente, los iraníes. Entonces hay células iraníes en Venezuela. Son convenios. Pero el aparato productor, el generador de riqueza del país, la industria, está en el suelo. No hay industria. ¿Y la oposición al gobierno? Bueno, Rómulo Betancourt, un estadista muy grande, dio una frase que está vigente hasta el día de hoy: divide y vencerás. Tú dividas y vas a vencer. La oposición no se pone de acuerdo y el gobierno aupa ese desacuerdo en la oposición.
Hoy en día, lo tengo aquí también, tenemos una oposición al chavismo, ¿no? Que es lo que nosotros conocemos como María Corina Machado, Enrique Capriles, Eduardo pues, López. Hay una oposición pro-chavista, o sea, el chavismo coloca gente, líderes de ellos como oposición, y hay varios candidatos. Después tenemos una oposición que hace negocios con el chavismo. Por ejemplo, cuando hubo el control de los medios, hubo un medio que se llama Radio Caracas Televisión, que era ese no se cuadró con el gobierno. Ese cerró, lo cerraron, pero no me alineo con el gobierno. Hay otro que se llama Globovisión, pues él vendió al gobierno. Yo te vendo eso y yo me voy. Y hay otro que es el Venevisión, otra cadena, Televen, que, mira, hablo del salto de Guayana, de las condiciones de la fauna, no me meto en nada de eso. O sea, ocurre un evento político, él habla de la lluvia, o sea, cosas distrayéndose y se mantiene. O sea, hay diferentes tipos de oposiciones, sobre todo el gran ganador es el gobierno. Hoy en día, ahorita hay unas elecciones primarias donde hay una gama de candidatos que son puestos por el gobierno, puestos no, financiados por el gobierno, otros que son ni aquí ni allá, le decimos nosotros, y hay una candidata que se llama María Corina. Ah, esa hay que reventarla, hay que inhabilitarla. Entonces ahorita la oposición o están inhabilitados o están exilados o están comprados. Entonces seguimos en el mismo camino. ¿Y la libertad cómo está? Mira, no hay represión en el sentido de la libertad de tránsito, en la libertad, no, o sea, es mentira, o sea, yo voy a ir dentro de el fin de mes a Venezuela, yo transito libremente, no hay problema. Ahora se mueve más el dólar, ¿no? ¿Perdón? Se mueve más el dólar. Se mueve más el dólar porque dolarizaron la economía. O sea, el bolívar prácticamente llegó a niveles de estratosfera. O sea, le quitaron 6 ceros, después le quitaron otros 6. Yo no sé si le han quitado ya 15 ceros a la moneda. Entonces ya no vale la pena andar con el bolívar. Es más, ya no lo quiere la gente. Entonces lo dolarizaron, permitieron eso. No es oficial, pero es permisible. Yo hoy en día voy a un supermercado y me dicen, esto vale tantos dólares. No, pero yo tengo el bolívar. Ah, bueno, multiplicado por el dólar del día, es tanto bolívar. Entonces usted me dice, ¿cómo es la cosa? Porque no hay moneda. O sea, no hay moneda circulante. Pero hay tarjeta de débito. Todo el mundo tiene una tarjeta de débito. Entonces yo puedo ir a un supermercado y con mi tarjeta de débito comprar. Pero de entrada está en dólar. El Banco Central, para evitar especulaciones, él fijó una norma, no es ley, norma, porque no puede ser ley porque no, el dólar no es moneda. Es que él en la tarde de hoy, jueves, va a dar el dólar para que rige el viernes. Para mañana el dólar está en 28 bolívares. Tienes que ponerlo en la caja registradora. El dólar hoy está a 28 bolívares. Entonces hoy yo voy a comprar algo, que eso es un truco económico. La gente no se da cuenta. Yo voy a una farmacia a comprar una medicina. Me dice, ¿cuánto vale esta medicina?
esta medicina vale $1. Yo tengo tarjeta de débito. Ah, ¿cómo no? Miren, fíjese que ahí dice 28 bolívares. Ah, bueno, cobre ese 28 bolívares. Me llevo mi medicina. Pero yo dentro de 3 días voy a comprar la misma medicina. ¿Cuánto vale? $1. $1, ¿no? Economía normal. Ah, pero el dólar hoy está en 29.50. O sea, no, eso no ha variado, el mismo precio. Yo pago mi dólar, pero cuando saco mi tarjeta de débito, pago 29.50. Oye, de 28 que pagué hace 2 días, estoy pagando 29.50. La gente no se da cuenta. Y es que la inflación es muy alta, 400%. Puede ser 400%. El año pasado creo que cerró en 300 y pico mil, 350%. Entonces, ¿qué pasa? Que entramos en un proceso especulativo. O sea, yo, empresa, voy a vender una camisa. La compro en dólares, pero la vendo en bolívares. Entonces dijo, bueno, mira, esto me costó, lo voy a vender en $10, porque me costó tanto, me costó $7. Yo voy a ponerlo en 10.50 por aquello. Y este que está aquí es un intermediario y lo va a vender más adelante. Yo lo voy a poner en 11 y pico por aquello, como para cubrirme. Entonces todo el mundo se cubre. Entonces ahí hay una devaluación también cubierta. ¿Qué esperanza hay de cambio? Una pregunta difícil. Es una pregunta difícil. Mucha gente dice que por votos no salen dictadores. Por votos no salen dictadores. Quien puede dar un golpe o es el pueblo. Esa es la frase más trillada que tenemos de los últimos 20 años. La forma de hacer es que el pueblo se alce y los militares lo acompañen. Militar solo no se va a alzar. Pues militar está en todas las cúpulas. En toda la cúpula del gobierno hay militares. El hombre supo poner en todas las direcciones de grandes empresas del Estado, el presidente es un militar. Y ahí para abajo, con sus subalternos. ¿Para qué me voy a ir de aquí? ¿Para qué voy a cambiar si yo estoy bien aquí? El pueblo lo que anda buscando es cómo comer. Volvemos otra vez al control social. No hay gasolina. Okay, ¿por qué no hay gasolina? Hay suficiente refinería. Ah, porque yo tengo para echar gasolina, tengo que estar 3 horas. Y antes, ahora no, para comprar pan había que estar 1 hora, 2 horas, para comprar. Entonces tú te la pasabas comprando, haciendo fila para comprar gasolina, haciendo fila para comprar el pan, haciendo fila para ir al médico. ¿Con qué tiempo vas a estar pensando en tumbar a quién? Y lo que tienes es que sobrevivir. Es un control social que también hay. Entonces, cuando tú te ves, estamos inmersos en un control. La esperanza es la presión internacional, que tampoco hace mucho. Ese es su problema. Mucha gente habló de invasión, eso es utópico. Nadie va a venir a Venezuela a invadir nada. Ya no estamos en la época de los años 50, 60, donde Estados Unidos invadía para acá. No, ya eso no funciona. Y los bloqueos tampoco han servido de nada. Y los bloqueos no funcionan. Los bloqueos lo que están en contra del pueblo. Porque bloqueo ya, las empresas farmacéuticas están bloqueadas, entonces ¿quién sufre? El que no tiene para comprar la medicina. O sea, los bloqueos es al gobierno, sí, pero a la larga que sufre el pueblo. Por eso que el bloqueo tampoco es una solución. Y el liderazgo está concentrado. El liderazgo, ahorita tenemos un Mesías, como siempre te dije, ahora el Mesías es María Corina Machado. Porque el Juan Guaidó, que fue un líder, que también era un Mesías, se desinfló.
estamos en una encrucijada que tú te pones a hablar con, yo no soy experto político, yo sé algo de economía y cuestiones de petróleo y de industria, pero tú hablas con expertos políticos y los expertos políticos te están diciendo lo mismo. Estamos en una encrucijada donde mucha gente apuesta a la implosión del chavismo, o sea, que es la única forma. O sea, estamos esperando que ellos se maten entre ellos, la parte que se implode. Y sí ha habido implosión en cierto grado, pero se regeneran otra vez. No, lamentablemente no te puedo contestar esa pregunta en forma afirmativa porque no hay una solución. Por lo menos mucha gente no sabemos. Bueno, Hay que tener paciencia. ya son muchos años, ¿verdad? 20, del 99. O sea, Y 24 hay que años. aprender de las lecciones, de lo que sucedió, de lo que se generó, de cómo se transformó una sociedad que era una sociedad muy rica, llena hasta cierto punto de privilegios, cómo la corrupción también generó un descontento popular Correcto. y cómo hubo una inteligencia, digamos, política para ir cerrando posibilidades de, digamos, la prensa, todos los medios de comunicación lo fueron controlando, el poder del ejército, pero el pueblo sigue con hambre, sigue con problemas sociales muy serios y tristemente no se logró El objetivo. el objetivo. Sí, el pueblo, como está subsistiendo, el día a día de un venezolano hoy en día, el día es levantarse y buscar cómo subsistir. Busca un trabajo, son subempleos los que hay. Porque los grandes empleos ya no existen. Ya no hay aquel industrial que contrata mano de obra calificada, mano de obra precalificada, monta una industria y hay un progreso. Ese ya no está. Ese es lo que está pensando en cómo reducir con lo mínimo. Porque también entramos en otros problemas, estuviéramos aquí todo el día. El acoso de la empresa cuando está muy amplia, te vienen los impuestos, te vienen las inspecciones. Por lo menos hay una empresa muy grande, muy conocida mundialmente, que se llama La Polar, Eugenio Mendoza, Lorenzo Mendoza. Prácticamente él abastece el sustento de toda la comida. Bueno, el ser rico es malo y hay que estar encima de él. Y yo no sé cuántas intervenciones del Ministerio de Hacienda, de impuestos, de todo le han podido hacer a ese hombre. Y el hombre está ahí parado. Bueno, encantado de conocerte y te voy a invitar para hablar más de nuestra querida Venezuela. Ojalá y en la próxima que me entreviste tendremos mejores aires. Porque todo es que ya no se trata de un partido ni de una tendencia, se trata del un país.